Hola, ¿qué tal? En este video voy a presentar la evidencia de aprendizaje de la materia de tópicos avanzados de sensores, la realización de un altímetro. Primero voy a compartir mi pantalla para mostrarles el código. Voy a mover esto. Si se puede decir. Pues este sería el código que voy a utilizar para el altímetro. Primero tenemos el define, que es la dirección del sensor. Nosotros vamos a utilizar un BMP 180, un altímetro. Después tenemos la inicialización o la declaración de variables, de los parámetros que vamos a estar utilizando. Después tenemos pues variables sin signo, de acuerdo a la hoja de datos del sensor. También de tipo long para concatenar varios datos que tenemos a lo largo del programa. Tenemos también algunos charts para impresión de datos en el Word. También unos datos largos, flotantes y shorts. Más adelante van a ir apareciendo estas variables para su explicación. A lo largo de esta rutina tenemos varias subrutinas. Les voy a mostrar la primera subrutina, que es de calibración del sensor. Pues primeramente tenemos que esta subrutina va a leer los parámetros del sensor. Después, con esta línea de código en short address index igual a 0, es el indicador de la dirección. Después tenemos una variable llamada result, que va a ser nuestro indicador de resultado. Después tenemos un chart de parameter 2, que conjunta los parámetros. Después de esto, pues es lo mismo aquí en esta variable conjunta los parámetros. Después tenemos un for, que es la lectura más bien las 22 lecturas de nuestro sensor que tenemos que hacer. Esta nos va a ir realizando de 2 en 2 de acuerdo a la hoja de datos del sensor. Después tenemos la dirección original donde leemos. Esta es esta parte. Y después de eso inicializamos el protocolo I2C. Escribimos, leemos y ponemos el resultado concatenado. Nuestro sensor también le indica la dirección, bueno, el índice de dirección, dependiendo de cada uno de los casos, pero como ya lo mencioné hace un momento, cada uno de estos va a ir avanzando de 2 en 2 de acuerdo a las lecturas que hace el sensor. Si nosotros observamos la hoja de datos, nos daremos cuenta de que necesita 2 datos, entonces va a ir leyendo de 2 en 2. Por eso esto va igual de 2 en 2. 0, 2, 4, 6, hasta 20. Posterior a esta subrutina de calibración del sensor, que es la primera que tenemos también otra subrutina que es de cuando el sensor lee la temperatura sin compensar, porque el sensor es, bueno, la temperatura que nos arroja el sensor necesita tener una compensación. Entonces, para esta subrutina solamente va a leer los datos del sensor, solamente como que va a obtener información. En esta tenemos nuevamente una variable, vamos a decir, auxiliar, que es result. Esta variable es lo que nos va a devolver toda esta subrutina. Después tenemos en esta parte
de acuerdo a la hoja de datos también nos dice que se tiene que hacer bueno, escribir el valor 0x2e en la dirección 0xf4. Entonces esto es lo que hace esta parte. Después se inicializa el sensor, da los datos de nuestro sensor en dos bits, como les comento. Tiene un retardo, después pone los datos en esta dirección, después inicializa el I2C, escribe. En esta parte es para el primer byte y en esta parte es para el segundo byte, que es la dirección y el 0xF7. Ese sería el segundo byte. Después de eso concatena estos dos valores y nos regresa el valor de result. Después tenemos la rutina, bueno, la subrutina de calibración de temperatura. En esta parte nos comentaba la profesora que podemos cambiar el orden cuando lo pongamos en el main, de primero calibrar la temperatura o compensar primero la presión. Entonces, pues solamente es como un comentario así. Después de esto, en esta subrutina, pues seguimos prácticamente un diagrama de flujo que viene en la hoja de datos del sensor. Tenemos el valor de la temperatura sin compensar y hacemos un corrimiento de 15 bits. Y se hacen pues las operaciones que vienen en ese mismo diagrama para después obtener el result, que es lo que nos va a arrojar esta subrutina. Después tenemos la rutina de lectura de presión sin compensar. Nuevamente es obtener los valores en bruto del sensor y posteriormente vamos a compensar estos. Tenemos pues las inicializaciones, otra vez esta parte de que voy a escribir este dato en esta dirección y en esta parte nuestro sensor tiene distintos modos de operación. Nosotros vamos a utilizar el modo de ultra alta resolución, que es el caso 3, cuando tenemos este valor. Pero pudiera ser el caso de usar cualquiera de estos otros valores y o ya estaríamos en cualquiera de estos casos, dependiendo de lo que nosotros queremos que haga nuestro sensor. Tenemos también, pues nuevamente se inicializa el protocolo I2C y lo pone, bueno, se va al sensor y obtenemos 2 bytes. Después tenemos un retardo dependiendo del caso donde nos encontremos. Para nuestro caso, pues será el caso 3, será de 26 milisegundos. En la hoja de datos aparecen 0.5 milisegundos menos, pero se puede poner 0.5 segundos, entonces se recorre o bueno, se ponen los datos enteros más próximos. Superiores, por supuesto. Después de eso, ya que tenemos todos los datos, el I2C, vamos a hacer un corrimiento de 8 menos OS y finalmente pues nos va a regresar el valor de result. Toda esta es su rutina. Después, y por último, tendremos la rutina de calibración de la presión. En esta parte, pues nuevamente repito que de acuerdo al diagrama de flujo que nos da el sensor BMP 180, vamos a hacer literalmente lo que ahí nos pida, las operaciones que
que ahí nos tiene marcadas son las que tenemos aquí. Y después entramos a nuestro main, al programa principal. En esta parte, pues, inicializamos el I2C, activamos el sensor, después llamamos la subrutina de calibración de nuestro sensor. Después de que ya se calibró, tenemos que obtener la temperatura de nuestro sensor, pero sin compensar, para posteriormente compensarla. Y cabe señalar que la temperatura que nos arroja ya compensada está 10 unidades elevada. Entonces, para no tener aumentos, nosotros tenemos que dividirla entre 10 para tener como la temperatura que sería la correcta. Después de eso, pues escribimos la temperatura y la imprimimos. Bueno, en esta parte hacemos la conversión de flotante a string para poder visualizarla. En esta parte pues están las variables que habíamos declarado desde el inicio para escribir en el Word. En esta parte tenemos la presión sin compensar, es la que aquí obtenemos. Posteriormente, guión bajo P mayúscula, Call Temperature UP, sería la compensación de la temperatura que obtuvimos. Estas dos son las subrutinas que anteriormente explicamos arriba. Después de obtener la compensación, escribimos, bueno, primero imprimimos esta parte en nuestro Word de la palabra presión, dejamos unos espacios. Después de eso convertimos de long, que es la variable, o bueno, el tipo de dato que tiene, a string para que nosotros lo podamos visualizar en el Word. Después lo escribe y pues aquí tenemos un salto de línea y un retorno de carga. MMR es la ecuación para obtener la altitud, porque pues lo que nosotros queremos hacer es un altímetro, entonces necesitamos medir la altitud. Para eso es esta ecuación que tenemos, es una ecuación para obtener la altitud. Ya que obtuvimos, pues escribimos esta frase, convertimos de flotante a string, porque miren, aquí tenemos el tipo de dato que es flotante, y posteriormente, pues escribimos en el Word, hacemos el retorno de carro, el espacio, y en esta parte tenemos la condicionante para esta evidencia. En mi caso, pues yo tengo una altitud aproximada de 2540, entonces, en el primer piso. Entonces, si mi altitud es menor a esta, significa que estoy en el primer piso. Si mi altitud es mayor, significa que estoy en el segundo piso, pues obviamente es mucho más alto, o al menos un poco más alto, varía. Entonces, estos son como las condicionantes que yo tendría para mi rutina del altímetro. Nosotros compilamos y tengo un detalle que se me quemó un componente de mi práctica. Bueno, aquí les muestro mi circuito, espero se pueda ver. Ay, voy a hacer un poco más grande esto. Ya está. Tengo esto. Ya tengo mi nuevo ST-Link, que igual se me había dañado. Este es el que se me dañó esta vez. Bueno, eso es lo que parece ser que se dañó. Entonces,
como evidencia, pues también lo voy a conectar. Ahí este link, es por el convertidor. Y ya está. Lo que hago es escribir. Ya detecta el ST-Link, entonces pues descartamos que el ST-Link sea el problema. Pero aquí lo que pasa es que yo al querer obtener los datos del lugar, me trato de conectar y me aparece este error. Si yo tratara de, bueno, hacerlo nuevamente, escribimos, incluso pues antes no me salía esta parte de que tenía mi ST-Link, pero aquí ya aparece, entonces pues ya, eso ya está listo. Es en esta parte del lugar, ¿cómo se llama? De la pantalla terminal que no me deja mostrar los datos. Y pues esta sería mi evidencia. Muchas gracias. Hasta luego.